la superficie terrestre, considerada en su conjunto y específicamente el espacio geográfico natural, ¿ya? Evidentemente, si señalábamos algún tipo de macro definición de geografía física, tal vez la primera de ellas, o la más genérica, insisto, la más amplia, sería aquella geografía o aquella rama de la geografía que estudia el paisaje natural, es decir, donde no ha habido intervención humana, ¿ya? No hay intervención humana. También huelga hasta decir que es complejo hoy día encontrar parte de la Tierra donde no hay intervención humana. Lo que sí podemos a lo mejor establecer con más seguridad que tal o cual fenómeno es de tipo físico, ahí no está presente el ser humano. Pero por ejemplo este tema del iceberg que yo explicaba yo delante o comentaba delante, claro, en su origen, ¿verdad? El desprendimiento que hizo posible, ¿verdad? Este iceberg es algo natural, un tema de temperatura, pero como causa indirecta está la acción del hombre, ¿ya? Que el cambio climático. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el cambio climático, estas variaciones tan complejas de la temperatura, el fenómeno, o mejor dicho, el factor que más incide en eso es la actividad humana, ¿ya? Y eso a la larga provoca situaciones como la del iceberg. Y te digo, los icebergs son bastante complejos y peligrosos. Acuérdense, por ejemplo, ¿qué es lo que hunde el Titanic? Un iceberg. Ya creo que se venía del Polo Norte, en el otro lado de la Tierra. Bueno, constituye uno de los tres grandes campos, me refiero a geografía física, del conocimiento geográfico. Los otros son la geografía humana, cuyo objeto de estudio comprende el espacio geográfico humanizado, y la geografía regional, que ofrece un enfoque unificador, estudiando los sistemas geográficos de forma integrada, ¿ya? Entonces también eso es importante, ¿verdad?, establecer como punto de referencia. Ahora, ¿qué es el relieve? El relieve terrestre es el término que define a la forma que tiene la corteza terrestre o litósfera en la superficie, ¿ya? Tanto en relación con las tierras emergidas como en cuanto al relieve oceánico, es decir, al fondo del mar, ¿ya? Es decir, aquellas formas que ante la vista humana se presenta la tierra, la superficie, la litósfera, ¿no es cierto? Incluso el fondo del mar, sépanlo, que es parte de la litósfera, ¿ya? Claro, está cubierto por agua, pero como señalaba en alguna otra oportunidad, ¿verdad?, no siempre fue así. Bueno, todo eso forma parte del relieve. Es el objeto de estudio de la geomorfología y de la geografía física, sobre todo al hacer referencia a las tierras continentales e insulares, ¿ya? Continentes, islas, ¿verdad?, archipiélagos, todo eso forma parte del relieve. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, mira la pregunta, ¿no? Puede que sea una obviedad, pero ¿cómo podemos definir océano? Si tuvieran que decir qué es lo que es un océano, ¿qué me dirían ustedes? Océano, por ejemplo. Puede ser vía escrita o verbalmente. Una masa de agua que está entre la superficie de la Tierra, o sea, entre la... Ay, ¿cómo puedo explicar? Entre los continentes. Ya, correcto. Ahora, esa masa... Algo así. Ya, correcto, ¿no? ¿Está bien? Masa de agua ubicada entre los continentes. Ahora, ¿qué característica así como puntual tiene esa masa de agua? Tiene una temperatura distinta, ¿no? ¿Qué es lo pero más obvio que eso? ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, hace distintas a esa agua? ¿Distinta de qué? Por ejemplo, distinta del agua que yo abro la llave, por ejemplo. Ah, sí, como dicen en el chat que es salada. O sea, el mar es salado y los ríos son dulces. Entonces, grandes masas de agua salada ubicadas entre los continentes, ¿correcto? Bien. Ahora, por ejemplo, si siendo en este diálogo de tipo geográfico, digamos, ¿es lo mismo océano y mar?
Por ejemplo, este es un océano, este es un mar. ¿Cuál es la diferencia? Océano y mar. ¿Es más pequeño? ¿Cuál? ¿Mar es más pequeño? ¿Cuál de los dos? ¿El mar? El mar. Ya, correcto, el mar forma, incluso el mar puede ser parte de un océano, ¿verdad? Perfecto, ya, por ahí va la cosa, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que genéricamente uno le dice mar, pero en rigor, ¿verdad? Lo que baña nuestras costas es el Océano Pacífico. Lo que pasa es que también en términos políticos también se dice mar chileno, como en el sentido de soberanía, ¿verdad? Usted ve los mapas, ¿verdad? Dice Océano Pacífico y pegado a la costa dice mar chileno, ¿ya? Es como un término más que geográfico, es más bien geopolítico, ¿ah? Pero efectivamente el mar es más chico, ¿verdad? Y hay que decir por distintos elementos, por ejemplo, aleatoriamente. Quiero que es una península. Península, por ejemplo. ¿Qué es una península? Una masa de tierra que está rodeada por casi completamente por agua, pero tienes una parte que está conectada a otra masa de tierra. ¿Ya? ¿Correa? Perfecto, sí, me parece. Bastante interesante, no entendí. Se puso a llover. Ah, está lloviendo, me dice, me acota aquí Francisco. Muy bien, pues buen fenómeno también geográfico. Claro, de hecho, por ejemplo, la península, ¿verdad? En el fondo, tenemos ya supongamos también lo que está haciendo, ¿no es cierto? Tenemos aquí la costa, y de repente un promontorio, ¿no es verdad? Que se entre en el océano. Ya, península. Aquí en Chile, península de Mejillones, península de la Florida, península ibérica. Y hay términos de verdad múltiples, ¿no es cierto? Hay algunos que las diferencias entre ambos no son tan nítidas. Por ejemplo, Rada, Bahía, Seno, Ensenada. Se utilizan bastante indistintamente. La Rada de Iquique, la Bahía de Iquique, la Rada de Valparaíso, Bahía del Paraíso. Ya, tal vez Golfo es más amplio ya. Golfo de México. Sí, porque en México está el Golfo de México y también la península de Yucatán. Yucatán, ¿no es cierto? Por ejemplo, y hay términos que a veces son empleados por uso, pero en rigor no está bien empleado. Por ejemplo, Mar Caspio, que se está secando, el Mar Caspio se queda en Asia, el Mar Caspio. Es un lago. Al revés, pues el lago Maracaibo no es lago, pues es golfo. Son expresiones que se usan casi por costumbre, ¿verdad? Y así, pues, cabo, una pequeña entrada de tierra en el agua, y así. Fiordo. El fiordo es como una bahía que pasa parte del año congelado, ¿verdad? Es el fiordo. En el sur de Chile hay muchos. Los ventisqueros. Se está derritiendo todo eso, fíjate. Todo eso se está derritiendo, sí. De hecho, todos estos fiordos en Chile, lagos glaciales y todo el asunto, eso, que en tiempo de normalidad daban una importante actividad turística a nuestro país, todo eso está condenado a muerte. Tarde o temprano se va a derretir todo. Se sabe ya. No mañana, ¿va? Es un proceso más bien lento, pero es así, ¿ya? Bueno, ciencias que estudian el relieve terrestre, algunos elementos, ¿verdad? Lo hablábamos de antes, fue la geomorfología, la geografía física y en menor medida la geología. ¿Ya? Claro, porque algo se lo explicaba el otro día, es que la geomorfología estudia de las formas de la Tierra. Evidentemente ahí está claro que el relieve es su objeto de estudio, el relieve terrestre, ¿no es cierto? La geografía física también, ¿no es verdad? Considerando, ¿cierto?, que el relieve terrestre no está hecho por el ser humano, ¿cierto?, sino que es más bien hecho por la naturaleza, el relieve es parte importante del estudio del relieve terrestre y la lluvia nos duró menos que un candy, porque... se nos duró re poquito, ya se terminó la lluvia. Bueno, pero fue un segundo de ilusión. Incluso salió el sol aquí, muchachos, qué curioso. Parece que sí, no sé. O sea, aquí nos va a mirar a nuestro meteorólogo. Sí, Ya. Pero es verdad que se ve como sol. Bueno, ahora la geología no tiene que ver tan exactamente con el relieve, ya, porque la geología tiene que ver más bien con la estructura interna de la Tierra, ¿ya? La geología estudia más bien el núcleo, el manto, ¿ya? El cima, con ese cima, marcial, son distintas capas de las profundidades de la Tierra, ¿ya? Bueno,
Pero evidentemente, a pesar de que no es objeto de estudio de manera directa, las características del relieve tienen su explicación a partir de la estructura interna de la Tierra. Un ejemplo, las fuerzas destructivas, volcanismo, sismología, todo eso, la sismicidad, perdón, ¿ya? Esas fuerzas destructivas se originan en el interior de la Tierra. O sea, ahí una forma bastante concreta de vincular relieve terrestre con estructura interna de la Tierra. Y por eso que la geóloga o el geólogo evidentemente van a tener conocimiento de nuestro relieve, aunque no es objeto de estudio en sí mismo. ¿Ah? Es como, por ejemplo, decir ya, un geógrafo, por ejemplo, ya, ¿sabe de climatología? Sin duda. No es su especialidad, porque la climatología forma parte de la geografía. El climatólogo, la meteoróloga, ¿verdad? Evidentemente ese es su campo más específico. El geógrafo sabrá de esos temas en temas un poco más amplios ya. ¿Se dan cuenta? Bueno, en Chile existe una diversidad de formas de relieve como los cerros, las cordilleras, las planicies, bahías, islas, valles, etc. Sin embargo, en este trabajo, ¿verdad? En esta parte, esta clase, revisaremos aquellas más importantes, que son las que están ahí. Esas se denominan o las macroformas. Macro, grandes, las formas de relieve. ¿Qué quiere decir? Que son las más grandes y extensas que se encuentran en nuestro territorio. ¿Cuáles? Cordillera de los Andes, estamos hablando de este a oeste, ¿eh? Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa y las planicies litorales, ¿ya? Planicies litorales. Bueno, las macroformas de Chile presentan similitudes y diferencias. En esta clase nos daremos cuenta de la forma que cada una de las unidades de relieve de nuestro territorio. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de países litorales, situémonos aquí en este esquema que tenemos acá. Ya, países litorales. Son angostas, ¿no es cierto? Antes de pasar a la descripción a fondo, son bastante angostas, ¿no? Se encuentran ubicadas entre el océano y la cordillera de la costa, en este espacio. ¿Ya? En este espacio. E incluso en algunas partes no existen. Como explicaba, ¿verdad?, el día lunes, la cordillera de la costa casi cae a pique al océano, ¿ya? Pero de todas maneras, a pesar de eso, las planicies litorales albergan nuestros principales puertos. Ya. Bueno, planicies litorales es el nombre genérico dado en la geografía chilena a una de las 4 estructuras del relieve principales, también llamadas macroformas. Se extiende desde entre el mar chileno, ¿ya?, Océano Pacífico, ubicado frente a nuestra costa, y la cordillera de la costa, en sentido oeste-este. ¿Ya? Haciendo un pequeño esquemita aquí, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿no es cierto?, el océano, ¿ya?, y esta pequeña franja ubicada entre el océano y la cordillera de la costa. Esto sería la planicie o las planicies litorales. Las planicies litorales. Ahora, de norte a sur, las planicies litorales se originan entre el límite con Perú, ¿verdad?, el límite norte de Chile, hasta el canal de Chacao. Eso queda en la región de los lagos. El canal de Chacao, esto es un paso marítimo que separa al continente con la isla grande de Chiloé. Continente, ¿verdad?, con la isla grande de Chiloé. Ahí es donde se está haciendo este tema del famoso puente, que hasta en un momento dado típico en Chile, ¿verdad?, hasta hubo polémica por eso. O sea, el continente, ¿verdad?, con la isla grande de Chiloé. Chiloé. Ya, entonces, hasta en ese lugar, hasta el canal de Chacao, llegan las planicies litorales. Entonces, ¿por qué más al sur no? ¿Por qué, por ejemplo, a partir del canal de Chacao hasta el estrecho de Magallanes, por ejemplo, no existen las planicies litorales? Bueno, fundamentalmente porque más al sur, ¿verdad?, existe la denominada costa desmembrada o también llamada costa dispareja, ¿no es cierto?
Esto se originó en el tiempo de las glaciaciones, en donde hielos avanzaron hasta la zona de, unos dicen séptima región del Maule, ¿verdad? Otros dicen la zona de Temuco. Bueno, la cosa está que gran parte del territorio chileno estuvo cubierto de hielo. Y estos hielos, al retirarse, cuando hubo los cambios climáticos, ¿verdad? Y volvieron a los polos, fueron destruyendo literalmente el relieve. Eso es el origen tanto de los lagos del sur de Chile como de la costa desmembrada o dispareja. Y por eso que si tomamos un mapa, por ejemplo, de la 11ª región de Aysén, de la 12ª región de Magallanes, etcétera, prácticamente esto está roto, hecho triza. No ahora, sino que hace hartos miles y miles de años, ¿verdad? Y eso lo provocaron los hielos en la época de las glaciaciones. Tanto los lagos del sur de Chile como la costa desmembrada. Entonces, desde el límite con Perú hasta Calera del Chacao es donde se extiende las planicies litorales. Bueno, su anchura va disminuyendo paulatinamente mientras se avanza hacia el sur. Primero se presentan en forma discontinua, entrecortadas por el llamado farellón costero. Entonces, el farellón costero es una suerte así como de pique o precipicio, ¿verdad?, que provocaba cuando el cerro prácticamente llega hasta el océano mismo. ¿Cierto? Es la abrupta caída de la cordillera de la costa al mar, que se levanta desde el nivel del mar hasta alturas cercanas a los 1000 metros sobre la línea costera. Luego continúan de forma ininterrumpida, ¿ya?, una manera de terrazas, forma de terrazas, con un número de escalones y anchura media variables según la zona del país. Reitero, en algunas partes, ¿verdad?, es un poquito más ancha, no más allá de 10 kilómetros, como mucho. Ahora, en cuanto a altitud, estamos hablando de que puede llegar hasta los 1000 metros. Recuerden que la altitud sería la distancia desde el nivel del mar, ¿no es cierto?, hasta una suerte como pequeña cima. Bueno, de altitud sería en torno a los 1000 metros. Interrumpida por el llamado farellón costero. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad?, dos ejemplos, cómo se presenta la cordillera, o mejor dicho, las planicies litorales, en la zona de Iquique, ¿verdad? Entre paréntesis, cuando, según ustedes, por ejemplo, han tenido la posibilidad de ir a Iquique, esto que estoy hablando, pero se ve claramente. Uno llega desde, por la carretera, ¿verdad?, es un pleno desierto, llegamos a Pozo Almonte, ¿cierto? De ahí giramos yendo hacia el norte, ¿verdad?, hacia la izquierda, ¿verdad?, creo que pasa a Humberstone. Es una salitrera, ¿no es cierto?, que hoy día es patrimonio histórico, ¿verdad? En tiempos de normalidad se podía visitar, había tour ahí. Bueno, pero uno después cuando empieza a llegar a Iquique, llega como por el cerro. Y hay un camino bastante sinuoso que finalmente llegamos al puerto de Iquique. Y el puerto de Iquique, el plan de ese puerto, yo diría que incluso es hasta más angosto que el plan de Valparaíso. Bastante angosto. Y esa característica de los puertos de Chile, que se encuentran aprisionados, por así decirlo, entre el cerro y el mar, está presente en todo. Acuérdense, a lo mejor algunos de ustedes, ¿verdad?, que tengan más años, tiempo atrás, por lo menos sus 20 años más, claro, década del 90, hubo un tremendo aluvión en Antofagasta, ¿verdad? Hubo una luz, ¿no es cierto?, un derrumbe, ¿verdad?, de lodo, cayó desde los cerros que rodeaban Antofagasta, provocando hartas muertes. Entonces, eso se ve lamentablemente favorecido precisamente por la caída abrupta del cerro hacia el plan, ¿ya? Y ahí al lado, ahí sí ya se ve más ancho, ¿cierto? ¿Ve? La desembocadura del río Maipo. Esto queda en la parte sur de la región de Valparaíso. Zona del Tabo, Las Cruces, Isla Negra, Cartagena, San Antonio, Roca de Santo Domingo. Bueno, por ahí, eso es en la provincia, lo que es la provincia de San Antonio, desemboca el río Maipo, que se origina en la región metropolitana. Una cosa por la cual es característica o conocido el río Maipo es que en su inicio da origen a un precioso cajón, es decir, valle cerrado entre cerros, ¿verdad? Que es un punto ecológico, ¿verdad? Incluso ahí se hace actividad de tipo espiritual, astronómica, mística, el Cajón del Maipo, un lugar muy bonito, ¿ya? Y también el río Maipo es conocido porque al río Maipo desembocan las aguas del Mapocho, este río que pasa por Santiago. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad?, dos puntos emblemáticos de las planicies litorales. Ahora, la cordillera y la costa.
que es la segunda macroforma del relieve chileno. Se caracteriza por ser una formación geológica de las costas del norte, centro y sur de Chile. Se extienden por una longitud de 3.000 kilómetros y está formada por una sucesión de lomas y montes, redondeados por la erosión, cuya mayor cumbre sobrepasa los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, estos cerros que forman como una muralla. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿verdad?, una suerte de efecto biombo climático que lo voy a explicar ahora. Biombo climático, acuérdense de ese concepto. ¿Eh? Esta cordillera es más baja que la cordillera de los Andes, pues tiene un origen geológico mucho más antiguo. Comienza en la región de Arica y Parinacota y termina en la península de Taitao, en la región de Aysén, en donde se interna en el Océano Pacífico. ¿Ya? Entonces, en la cordillera de la costa se inicia zona, ¿verdad?, norte, extremo norte de Chile, cerca del límite con Perú también, especialmente en la zona cercana a Arica. No coloqué el nombre, pero yo se los cuento. El cerro que da origen, o sea, el primer cerro de la cordillera de la costa es el cerro Camaraca. Camaraca, ubicada al sur de Arica. Me parece que aquí 12 kilómetros de Arica. ¿Ya? Ahí comienza esta cordillera. Esta cordillera es entera chilena, por así decirlo. Sí, sí. No sé si estará bien usado el término porque es un término geográfico, ¿verdad? Pero se ubica, mejor dicho, en territorio o completamente en territorio de Chile. ¿Ya? El cerro más importante de la cordillera de la costa es el cerro Vicuña Maquena. ¿Ya? Esto fundamentalmente tiene 3.114 metros de altura, que es el cerro más alto, bastante más baja que la cordillera de los Andes. Ya, hablemos un poco del concepto biombo climático. Lo voy a explicar brevemente por acá. Se escribe así, biombo, así como esos biombos que están en los box de los centros de urgencia, ¿verdad?, que separan las camillas, esto es un biombo, ¿no?, ¿verdad? Biombo climático. Entonces, ¿qué se refiere esta expresión o este concepto? ¿Ya? A lo mejor alguno de ustedes lo escuchó alguna vez. ¿Por qué, por ejemplo, la cordillera de la costa es un biombo climático? O a lo mejor lo puede deducir. Biombo climático. Hace como un efecto de tipo de cortina que mantiene la temperatura y regula también. Ya, claro, porque, gracias, porque nosotros ya tenemos el mismo mono recién, el Océano Pacífico. Ya, tenemos, ¿cierto?, la planicie litoral. Ya, tenemos la cordillera de los Andes, de la costa. Como la otra se nombra más. Entonces supongo que ya, vienen los vientos y brisas marinas desde el mar, obviamente. Entonces, la cordillera de la costa hace, como señaló recién, hace, ¿verdad?, una suerte de factor climático, porque, ¿verdad?, estas brisas que vienen desde el mar, ¿ya?, la presencia de la cordillera de la costa hacen que estas asciendan y se diluyen después en la atmósfera. Está molestando este biombo climático, si lo voy a borrar, ¿eh? Ya, para poder hacer todo el efecto. Oh, le quedó bonito. Bonito, gracias. Yo digo que una cosa más horrible que yo hago es dibujar. Ya. Bueno, entonces, esto va en ascenso, ¿no es cierto? Producto de la presencia de la cordillera de la costa. Cordillera de la costa, planicies litorales. Ya, pero aquí es donde viene el problema. El problema se lo llamamos nosotros, digamos, países litorales. Acá, lo vamos a ver después en profundidad, pero existe otro tramo que es la depresión intermedia, ¿no es cierto? O valle intercordillerano. Bueno, ocurre, ¿no es cierto?, que la presencia de la cordillera de la costa hace que acá las temperaturas sean más altas, ¿no es cierto?, y aquí más suaves. Es decir, y lo podemos comprobar fundamentalmente en el verano. 4 de la tarde, Quillota, pleno verano. Estamos muriendo de la calor, ¿no es cierto?
en un día común, ya. A esa misma hora nos dirigimos hacia Concón. Los conconinos están bastante fresquitos. ¿Por qué motivo? Porque a nosotros la acción moderadora de las brisas marinas y vientos, ¿verdad?, que vienen del océano, prácticamente se diluye por la presencia de la cordillera de la costa. A eso es lo que se denomina biombo climático. ¿Ya? Es un biombo climático. O sea, a nosotros nos perjudica, ciertamente. Claro, a lo mejor también nos podría favorecer el tema de que sería una barrera natural contra la ola sísmica, ¿verdad? ¿Ya? Aunque ahí yo tengo mi discrepancia un poco porque ya de por sí nosotros estamos bastante alejados de la costa. Si no existiera la cordillera de la costa, de todas maneras, la llegada de tsunami sería igual débil. Porque el terreno, aunque uno no lo vea mucho, igual va en ascenso. ¿Ah? Igual va en ascenso. Entonces, una ola sísmica desde el océano, aquí yo de todas formas llegaría debilitada. ¿Ah? Pero bueno, de todas maneras, pues, si aunque llegue debilitada, se asegura su debilitamiento, la presión que va a chocar con esta muralla natural que es la cordillera de la costa. A eso, chicos, chicas, se denomina biombo climático, que fue bastante cercano a lo que dijo delante, que como está tapado por el... Eso no supe quién fue. ¿Ah? Eso le agradezco por si acaso. Ya. Hay dos ejemplos de cómo se presenta la cordillera de la costa, ¿cierto? El Cerro Vicuña Maquena, está ubicado en la región, ¿verdad?, de Atacama, me parece, claro, y la cordillera de la costa, ubicada, ¿cierto?, puede ser esto que sería la región de Valparaíso, podría ser perfectamente, y aquí se ve, ¿ves? Esto sería un farallón costero. ¿Se acuerdan cuando en Chile era tan común? Ahora ya no tanto, ¿ah? ¿Eh? Los parapentes como que mataron a nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando el tema de las alas delta? Que era como una práctica, ¿cierto?, deportiva, las alas delta. Sí, el parapentismo como que eliminó un poco el ala deltismo, digamos, pero bueno, generalmente los cultores más osados de alas delta buscaban estos farallones costeros, ¿ya? Bueno, ¿qué se entiende por depresión intermedia? Cruza el país longitudinalmente, flanqueada por dos alineaciones montañosas, la cordillera de los Andes al este y la cordillera de la costa al oeste. Se extiende heterogéneamente desde el extremo norte de Chile hasta el istmo de Ofqui. Eso queda en la región de Aysén. Ya, el istmo es una franja de tierra que une dos capas más grandes o porciones de tierra más grandes. Yo le decía, por ejemplo, el otro día, istmo de Panamá, istmo del Peloponeso, y aquí istmo de Ofqui. Esto aquí puede ser océano, ¿ya? Entonces, esto sería un istmo. Panamá es el mejor ejemplo, para que se entienda qué es lo que es un istmo. Ya. Entonces, hasta ese lugar llega la depresión intermedia. Ahora, dentro de la depresión intermedia, que se ubica donde señalamos, ¿verdad?, hay como tramos. El primer tramo es el llamado Norte Grande. En el Norte Grande, desde el límite con Perú hasta las proximidades del Valle de Huasco, la depresión intermedia se presenta parcialmente, parcialmente cubierta, conformando pampas o llanuras de amplias extensiones. Esta zona se caracteriza por sus ocasionales cursos de agua y por la existencia de una serie de salares, depósitos de salitre. Entre los elementos geográficos de esta zona podemos nombrar, por ejemplo, las quebradas endorreicas, ¿ya? Son quebradas o cursos de agua bastante irregulares, que no desembocan en el océano todo el año. Eso se llama endorreico, ¿ya? Muchas veces se evaporan, ¿verdad?, o se sumergen dentro del relieve de esta zona, ¿ya? Quebradas tales como Camarones, quebrada de Tarapacá, quebrada de Yuta, ¿verdad?, de Vítor, etc. De Azapa, ahí son, el valle de Azapa o la quebrada de Azapa es bastante conocido por dos cosas en nuestro país. Primero, por unas aceitunas,
¿ya? Famosas aceitunas de azapa, que son de exportación incluso. Cítricos, el cítrico desértico, por ejemplo, tiene un sabor bastante diferente al cítrico de invernadero. Estoy hablando de naranjas, pomelo, limones, ¿ya? No queda acá, pero el clima es más o menos similar. Por ejemplo, el famoso limón de pica de Perú. Tiene un sabor especial, ¿ya? La zona desértica le da ese plus, ¿ya? Bueno, la producción de aceitunas. Y además, en el Valle de Azapa está una comunidad afrodescendiente que se mantiene bastante orgullosa de su cultura, ¿verdad? De su impronta de origen africano hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. De hecho, tiempo atrás había una discusión de tipo político-social, ¿verdad? En el sentido de que este grupo de afrodescendientes que viven en la zona de Azapa podían optar a tener la condición de pueblo originario. ¿Ya? Había opiniones en un sentido u otro, ¿ah? Opiniones bastante razonables de que sí y que no. Pero yo me acuerdo que hubo esa discusión. Si los afrodescendientes del Valle de Azapa podrían tener acceso a cupo especial, diferenciado, dentro, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente, que se formó hace poco, ¿ya? Claro, el principal elemento como en contra, digamos, es que, estricto rigor histórico, este grupo de afrodescendientes no es originario. No es originario, derivó evidentemente de otro continente, ¿ya? Pero fue una discusión interesante, ¿eh? Interesante desde el punto de vista histórico-étnico, ¿ya? Bueno, esta zona se caracteriza por sus ocasionales cursos de agua, ¿verdad? Como le dije yo, y algunas zonas que podemos nombrar, dije que habrá Reica, la Pampa del Tamarugal, aquí es una formación arbórea de árboles espináceos de la familia del tamarugo y del espino, ¿ya? Muy diezmado por su gran valer para hacer carbón y leña, ¿ya? Cuando uno va también hacia el norte y cercano hacia zona como de Estación Baquedano, Pozo Almonte, Alto Hospicio, más allá, uno puede ver desde lejos lo que todavía queda de la Pampa del Tamarugal. Entonces, el tamarugo ya está protegido, ¿eh? El Estado chileno lo protege, aunque ustedes saben que lamentablemente muchas veces de manera furtiva se irrespeta esa prohibición de cortarlo discriminadamente, ¿ya? Indiscriminadamente. Bueno, la cuenca del río Loa se ubica en la región de Antofagasta, el río, ¿verdad? Extensión más largo del país, río Loa. Y el desierto de Atacama, para muchos el desierto más seco del mundo. El seco del mundo. Fundamentalmente, aparte de altísimas temperaturas de día y bajísimas temperaturas de noche, hace que prácticamente haya muy poca o casi nula vegetación, ¿verdad? Y además que el suelo del desierto de Atacama es un suelo pétreo. Si ustedes ven documentales del desierto del Sáhara, ¿verdad? En el desierto del Sáhara viven avispas, viven serpientes, viven tarántulas, claro, algún tipo de mamífero. En cambio acá es mucho más árido, porque es suelo de piedra, ¿se dan cuenta? Entonces por eso se llegó a decir que este desierto es el más seco del mundo. Por lo menos parte de este desierto. Este desierto, ¿verdad? Incluye desde la región de Antofagasta y la región de Atacama, que se llama así precisamente por la presencia de este desierto. Bueno, también están los valles transversales. En general, el relieve de esta zona se caracteriza por la alternancia sucesiva de cordones montañosos y valles transversales, consecutivamente lo correspondiente a las cuencas del río Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, La Ligua y Aconcagua, ¿ya? El rasgo de este sector es la existencia de fallas de diversas orientaciones que no logran conformar grandes depresiones o llanuras, por lo que geológicamente pueden haber sido menos impactadas por los alzamientos de las cordilleras delimitantes, los valles transversales. ¿Listo? Ahí tenemos los 5 más importantes, tal vez 6, Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, Petorca, La Ligua, se forma uno solo, y Aconcagua. Nuestro río Aconcagua, o nuestro hasta el instante fenecido río Aconcagua, ¿verdad? Sería el último de los valles transversales de norte a sur. Pero después tenemos el valle longitudinal central, es el tramo más extenso de la presión intermedia. Se inicia en el valle del río Aconcagua y termina en el seno de Reloncaví, región de los lagos.
En el valle transversal, o mejor dicho, central o longitudinal, se destaca la cuenca de Santiago, la cuenca de Rancagua, ¿verdad? Del Maule, la cuenca de Santiago, región metropolitana, la cuenca de Rancagua, región de O'Higgins, la cuenca del Maule, región justamente del Maule, la cuenca del Biobío, lo mismo, región del Biobío. Esta última, la del Biobío, como ahí aparece en la tercera imagen, ¿verdad? Es la más grande, como más extensa de Chile. Y la última etapa de la depresión intermedia es la cuenca Osorno-Yanquihue, ¿no es cierto?, que concluye en el denominado seno o golfo de Reloncaví. Ahí se ubica la ciudad de Puerto Montt. Ahora, tal vez de las 4 macroformas del relieve chileno, yo diría que la más importante por muchos motivos, tal vez, es justamente la cordillera de los Andes, como ven a continuación. ¿Ya? Imagínense, es la más larga del planeta. La más larga de la Tierra. No la más alta, pero sí la más larga. Se extiende desde Venezuela, de la zona occidental de Venezuela, hasta la Antártida. ¿Ya? Ahí donde termina, ¿cierto?, hasta la Antártida. Es decir, el punto más austral de la cordillera de los Andes es la Antártida. ¿Ya? Bueno, atraviesa Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. De hecho, esta cordillera es uno de los límites naturales más largo del mundo. Claro, porque no solamente separa a Chile y Argentina, sino también a Chile y Bolivia. ¿Ya? Entonces, por eso es uno de los límites naturales tal vez más largo del mundo. Hay 2 puntos trifinios, ¿verdad? Punto trifinio norte, ¿cierto? Ahí donde confluye Chile, Perú, Bolivia. Ahí comienza para nosotros la cordillera de los Andes. Y termina, como ya dije, en la Antártida, y recibe el nombre de Antartandes. La principal altura de esta cordillera es el Aconcagua, ¿ya? Con 6.960 metros de altura. Pero eso queda en territorio argentino, ¿ya? El Aconcagua queda en territorio argentino. Y el cerro más alto de la cordillera de los Andes en territorio chileno es el Nevado Ojos del Salado, ¿ya? Con 6.891 metros, y esto se ubica en la región de Atacama, tercera región, ¿ya? Y no sé, les dejamos algunos ejercicios. Esto no, ustedes acuerdan, esto lo hicimos el lunes, ¿no? Ustedes me dan respuesta, no me acuerdo. Bueno, igual nos quedan 4 minutos, por ejemplo, para haber dado alguno. Ya. No, ya, pero no importa. Por ejemplo, acá hagamos algunos 2 o 3. Dice, ¿cuál es el objeto de estudio de la geografía física? ¿Ya? De estos 4, de estos 5. Ya. La C, ¿no es cierto? No hay respuesta en el chat. Ya, no se preocupen. La 2, aquella rama de geografía que fue unificador. Emanuel dice que sí, que lo vieron. Dice Perfecto. Ya. No es por disculparme que yo en paralelo a ustedes lo hago al mismo curso en la noche, entonces a veces pregunto mejor porque, ¿ya? Para no estar repitiendo a lo mejor excesivamente el tema, ¿ya? Esto es importante, ¿qué ciencias estudian las características del relieve? ¿Ya? Usted evidentemente descarta esto, porque estamos hablando del relieve. ¿Ya? Estas 3, sobre todo esta es la que más estudia, ¿verdad? Pero estas 3, ¿verdad? 1, 2 y 4, ¿no es cierto?, son las que estudia características del relieve. ¿Ya? ¿Cuál es el siguiente elemento? No corresponde al relieve terrestre. No corresponde. La atmósfera. La atmósfera, ¿verdad?, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra, ¿verdad? Por lo tanto, no formaría parte, o no forma parte, mejor dicho, del relieve. Las macroformas, las 4. ¿Ya? Son aspectos relacionados con las planicies litorales chilenas. Se extiende entre el mar chileno, la cordillera de la costa, oeste-este, de norte a sur, desde el límite, ¿no es cierto?, norte del país hasta el canal de Chacao. ¿Ya? Su anchura va disminuyendo paulatinamente hacia el sur. Se presenta de forma discontinua, ya que la interrumpe el farellón costero, toda. Uno de los siguientes aspectos no corresponde a la cordillera de la costa. Y acá, esto. Esta palabra aquí, chicos, chicas, como me parece que lo soy de Manuel, ¿se dio cuenta? ¿No estoy seguro? Sí. Esto es lo que invalida la C.
La cordillera de la costa es más antigua que la cordillera de los Andes. Y el hecho de que sea más baja ratifica eso. Recuerden, ¿verdad?, que existe una fuerza que se llama erosión, ¿no verdad? Es el desgaste de los suelos, de los cerros, de las rocas, producto del viento, del agua, de la temperatura. Eso se llama erosión. Bueno, mientras un cerro es más antiguo, recibe más erosión. Por lo tanto, ¿verdad?, si un cerro es más alto y otro es más bajo, lo más probable es que el cerro que es más chico sea más antiguo que el otro. Porque recibió, ¿verdad?, durante más años, más de siglos incluso, la erosión. Entonces la C ahí es la incorrecta, pero por eso. ¿No? Por eso. Hoy día también mostraron en la tele, mostraron cosas interesantes científicas, que se derrumbó una importante roca en la isla Galápagos de Ecuador, que era muy parecida a la portada de Antofagasta, una roca así como en forma así de ventana justamente. Una cosa así. Esto queda en Ecuador y se habría derrumbado por erosión. Se fracturó acá y quedó como dos pilares. Quedó después una cosa así como dos columnas nomás. ¿Ah? Bueno, una cosa así. Corre mucho. ¿Ya? Era similar a la portada de Antofagasta y se derrumbó. Producto de erosión. Producto de erosión. ¿Dónde comienza y termina en Chile la depresión intermedia? Bueno, comienza en el límite con Perú y termina en el istmo de Ofqui. No sé que se escucha la voz del Lolo al lado. En la otra sala, chicos, se escucha la nítida. Ya. ¿Cuál de los siguientes países no se relaciona con el de los Andes? Paraguay. Bien, pues, muchachos, nos tocaron el timbre, los dejo en libertad de acción. Las preguntas que me han llegado varias ya. Entonces, mientras está el proceso, aprovecho de decirle, mientras está el proceso de todavía envío, yo todavía no les puedo dar la respuesta, ¿ya? Yo no es que dudo de ustedes, sino que para evitar, ¿no es cierto?, la fuga de respuestas, ¿ya? Así que, pero yo se las voy a dar, no se preocupen. Todavía no, como que no puedo, pero, porque acá, fíjense, es una letra nomás. Entonces, para el gusto esta seguridad de ustedes, me esperan un cachito más, pero yo les voy a dar la respuesta, cóbrenmelas porque yo las voy a dar. Chicos, chicas, que tengan un buen fin de semana.